mándeme la cita donde diga, confiese su pecado directamente con Dios en la pata de un palo. Los reto a cualquier protestante en el mundo, los reto, tápenme la boca. Pero ninguno tiene el capítulo y versículo, porque eso no existe. Eso es palabra de Satanás. Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Tenemos a este señor bastante furioso, retando a los cristianos que le mostremos un versículo donde declare que el pecado se le confiesa directamente a Dios. Y él blasfema diciendo que eso es palabra de Satanás. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a asumir este reto y a mostrarle bíblicamente que los pecados sí se le confiesan es directamente a Dios. Así que vamos a comenzar recordando al salmista David cuando pecó y confesó su pecado. La pregunta es, ¿a quién le confesó su pecado el salmista David para ser perdonado y restituido? Pues fíjese que el salmista David en el Salmo 32, en el versículo 5, él declara abiertamente diciendo: confesaré mis transgresiones a Jehová. En ningún momento dijo, se las confesaré a un hombre, a un sacerdote, o tampoco dijo, se las confesaré a Jehová a través de un hombre. Él dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Pero si de pronto aquí este hombre se imagina que se las confesó a Jehová a través de un sacerdote, entonces vamos al Salmo 51, donde el salmista hizo la confesión y nos vamos a dar cuenta si se los confesó a un hombre o se los confesó directamente a Dios. Fíjese que el salmista comienza su confesión en el Salmo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿A quién le estaba confesando? Pues directamente a Dios. Y él sigue diciendo: porque yo reconozco mi pecado y mi maldad está siempre delante de ti. ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿Delante de quién estaba siempre el pecado de él? ¿Delante de algún hombre o delante de Dios? Por supuesto que delante de Dios. Y fíjese que el salmista le dice a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿A quién le estaba diciendo eso el salmista? ¿A un hombre o a Dios? Por supuesto que a Dios. Y él sigue en su confesión diciendo: lávame más y más de mi pecado. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A un hombre o a Dios? Él sigue diciendo en su confesión: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A un hombre o a Dios? Así que es evidente que el salmista David le confesó los pecados directamente a Jehová, y así lo demuestra la santa palabra. Así que si mi amigo el sacerdote está diciendo que le tapen la boca, no se la tapo yo, se la tapó la misma palabra. Y esa palabra que este hombre dice que es palabra de Satanás, es palabra de Dios, la que demuestra abiertamente que los pecados se le declaran, se le confiesan, es directamente a Dios, y Él es el que no puede mostrar un versículo en la Biblia donde un cristiano, un ser humano, un creyente se haya arrodillado ante otro hombre, le haya contado los pecados y el otro hombre le haya dicho: te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el versículo que no existe en la Biblia. Pero los versículos que demuestran que el pecado se le confiesa directamente a Dios, esos sí existen y ya los acabamos de mirar. Sigamos escuchando. Levítico 5:5 dice que cuando yo vaya a confesar los pecados tiene que ser con un sacerdote.
Ahora él dice que Levítico 5:5 dice que cuando se vayan a confesar los pecados tiene que ser a un sacerdote. Pero aquí hay algo curioso. ¿Por qué no le puso la lupa a Levítico 5:5? ¿Sabe por qué? Porque Levítico 5:5 no dice que los pecados se le tienen que contar a un sacerdote. Allá habla de confesar el pecado, pero no dice que contárselos a un sacerdote. Y muchos están creyendo que lo que él está diciendo es verdad, pero no le pudo poner la lupa porque no es verdad lo que él está declarando. No es que yo me voy a confesar directamente con Jehová. Ahí está el sacerdote. El sacerdote hará la expiación de sus pecados. Ahora él dice que no es directamente con Dios. Y él dice que el sacerdote es el que hace la expiación por el pecado. Y por supuesto que en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían expiación por el pecado del pueblo. Pero ¿por qué será que este hombre no le explica a la audiencia de qué manera era que el sacerdote hacía la expiación? El sacerdote nunca llamó a las personas a que le contaran los pecados a él, y el sacerdote nunca les dijo: te absuelvo de tu pecado. Esa no fue la manera como el sacerdote hizo la expiación. Los sacerdotes judíos hacían expiación, pero a través de los sacrificios y la sangre de los animales derramada se hacía expiación, pero nunca a través de una confesión directa al sacerdote, y nunca el sacerdote absolvía a las personas como lo hace este señor y como lo enseña el dogma de la religión tradicional. Sigamos escuchando. No hay cosa más hermosa que sentir el perdón de Dios cuando el sacerdote nos dice: yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es como nos quitará un peso de encima. Bueno, aquí lo escuchamos diciendo que no hay cosa más hermosa que sentir el perdón de Dios cuando un hombre le diga: te absuelvo de tu pecado. ¿Acaso en la Biblia hay un versículo donde un sacerdote judío o uno de los apóstoles o un profeta le haya dicho a un cristiano, a un creyente: te absuelvo? Eso no aparece en la Biblia. Eso solo aparece en la mentalidad religiosa tradicional, pero eso no es bíblico. San Marcos capítulo 1 versículo 4 en adelante dice: Juan el Bautista, y la gente iba a confesar sus pecados, no directamente con Dios ni en la pata de un palo, con un hombre pecador igual que ustedes y yo, llamado Juan Bautista. ¿Y qué hacían? Ahora, aquí él está diciendo que las personas iban a confesarle los pecados a Juan el Bautista. Pero ahora le van a leer el versículo y usted se va a dar cuenta que en ningún momento el versículo dice que le contaban o le confesaban los pecados a Juan el Bautista. Y el versículo tampoco dice que Juan el Bautista les decía: te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que el versículo dice es que iban al bautismo de Juan confesando sus pecados, pero no dice que se los iban confesando a Juan, y tampoco dice que Juan los absolvía del pecado. Escuche usted mismo lo que realmente dice la Biblia. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Confesando sus pecados. Aquí está: confesaban los pecados con Juan Bautista. El texto dice confesando sus pecados. Y este señor dice que se los confesaban a Juan el Bautista. Así que queda demostrado que en la Biblia no hay un solo versículo donde un ser humano se haya arrodillado a otro y le haya contado los pecados y el otro le haya dicho: te absuelvo. Eso es totalmente antibíblico. La Biblia dice que a Juan el Bautista la gente iba al bautismo confesando sus pecados, pero no dice que se los confesaban a Juan, y no dice que Juan absolvía a las personas de pecado. Eso está en la imaginación. Pero lo que sí demuestra la Biblia, como lo vimos hace un momento, es que las personas le confesaban el pecado directamente a Dios. Por otra parte, debemos entender que el Señor Jesús le dijo a los discípulos:
A quienes le remitieren los pecados les seréis remitidos. Pero los apóstoles nunca fueron a absolver a las personas diciéndole te absuelvo. ¿Sabe cómo remitieron los pecados de las personas? Hechos 22:16 dice que los apóstoles le decían a la gente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que los apóstoles le remitieron los pecados a las personas, bautizándolas en el nombre del que derramó la sangre que nos limpia de todo pecado. Así lo practicaron los apóstoles y así lo practicaron la iglesia primitiva y así lo debe practicar todo aquel que aspire a entrar a la gloria. Así que, queridos amigos católicos, esto no es para atacar a la religión, sino para que usted se dé cuenta de la verdad. Por tanto, te doy un consejo. Cuando un sacerdote católico te diga que le cuente los pecados, hágale las siguientes preguntas con mucho respeto. Dígale a él: muéstrame en sus manos y en sus pies las heridas de los clavos que sufriste por mi pecado y te cuento mi pecado. Dígale con mucho respeto: muéstrame la corona de espinas que te pusieron a ti por mi causa y te cuento mis pecados. Dígale: muéstrame tu espalda lacerada con el látigo romano por mi causa y te cuento mis pecados. Así que, queridos amigos, con todo el cariño y el amor y en el temor del Señor, les digo que cuando confiese los pecados, asegúrate que te los estés confesando a aquel que le hirieron las manos y los pies con los clavos, aquel que le traspasaron su costado. Él es el que te puede perdonar. La Biblia dice en Juan 1:29 que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reflexiona en estas cosas y que Dios te bendiga.